El silencio del cosmos jamás es realmente silencio. Es un lenguaje antiguo, un susurro continuo, que atraviesa las fibras de la realidad. Mucho antes de que existieran los mundos, antes incluso de que la primera chispa rompiera la oscuridad eterna, ya había una vibración, una respiración profunda, que anunciaba que el universo no estaba vacío, sino vivo, en ese vasto océano infinito, donde las galaxias nacen como pensamientos, y las nebulosas se expanden, como sueños que no conocen fronteras. Algo se movía, algo que no tenía forma, pero sí propósito. Y fue ahí donde comenzó todo. El narrador flota sin cuerpo, sin peso, sin tiempo. No hay arriba ni abajo, no hay luz ni sombra, solo una inmensidad que lo envuelve como si fuera el corazón mismo de la creación. De pronto una pulsación atraviesa el espacio, como el latido de un gigante dormido. Cada átomo responde, cada filamento de energía vibra en armonía. En ese instante, entiende que está escuchando algo que muy pocos han escuchado, a la voz primordial del universo. No es sonido, no es palabra, es una presencia que toca directamente la conciencia. La vibración crece, haciéndose más profunda, más cercana, más íntima, y entonces, sin advertencia, un susurro surge a través del vacío. Despierta, la palabra resuena en una frecuencia que trasciende la materia y enciende algo dentro del narrador. Una chispa que no sabía que tenía. La oscuridad que lo rodea se ilumina lentamente, revelando un paisaje que parece infinito. Corrientes de luz flotan como ríos suspendidos. Fragmentos de mundos perdidos giran sin destino. El susurro vuelve, más fuerte, Anai, más en la luz. Se intensifica. El narrador siente que es arrastrado hacia adelante, aunque no existe un adelante en un lugar donde no hay tiempo ni espacio. Todo gira, cambia, respira. Es como ser testigo del surgimiento mismo de la existencia. De pronto, una estrella aparece a lo lejos, pero no brilla. Está cubierta por un halo de polvo oscuro, como si estuviera enferma. Un llamado se desprende de ella, débil, frágil, desesperado. ¿Puedes oírme? La voz es cálida, femenina, pero quebrada por siglos de soledad. El narrador se acerca, movido por una fuerza que no comprende. Mientras avanza, el universo parece estirarse, abriéndose como un libro que revela sus páginas ocultas. Cada paso, aunque no sean pasos físicos, lo acerca más a la estrella apagada. La superficie del astro está agrietada, como si hubiese sufrido un invierno eterno. Sin embargo, debajo de esas capas frías, late una mínima chispa casi imperceptible. Estoy aquí, responde el narrador. La estrella vibra con un leve destello. Pensé que ya nadie me escuchaba. ¿Qué te pasó? La pregunta flota en el vacío, pero la respuesta llega como un lamento antiguo. Olvidé cómo brillar. El narrador siente algo en su interior, una mezcla de tristeza y asombro. Ninguna estrella olvida eso, dice suavemente. Yo sí, responde ella, porque una sombra pasó sobre mí, no me destruyó, solo sembró duda. Dejó silencio donde antes había fuego, y me hizo creer que ya no importaban. Desde entonces, me apagué a una grieta luminosa, se abre ligeramente en su superficie, revelando un corazón que aún respira luz. ¿Y qué necesitas? Pregunta. La estrella tiembla con un brillo casi infantil. Recuérdame quién soy. En ese instante, el narrador siente el eco de una voz que oyó antes, una voz que parecía venir del principio del tiempo. Cada palabra que digas será un muro contra la oscuridad, así que habla sin miedo. Habla con una autoridad que no sabía que tenía, y en cada palabra, la sombra alrededor de la estrella retrocede un poco más. La voz del narrador atraviesa el espacio como un hilo de luz. Cada frase que pronuncia golpea las capas oscuras que envuelven a la estrella, rompiéndolas poco a poco. Habla de propósito, de origen, de la chispa sagrada que vive en cada ser luminoso del universo. Habla del primer amanecer cósmico, cuando las estrellas nacieron del corazón ardiente de la creación, no para existir en silencio, sino para guiar, iluminar y sostener la vida en mundos que aún no conocían su destino. La estrella escucha con un temblor creciente. Su superficie agrietada comienza a calentarse, como si cada palabra fuera una caricia que despierta memorias enterradas. Y entonces murmura con voz temblorosa: yo recuerdo algo. Recuerdo un tiempo en que brillaba tan intensamente que los planetas bailaban a mi alrededor como niños llenos de esperanza. Recuerdo que viajeros de lugares lejanos seguían mi luz,
para no perderse en la noche eterna. Yo era Don Pharaoh. Yo era vida. El narrador sonríe suavemente. Todavía lo eres. Pero la estrella suspira con un sonido profundo, un suspiro que parece arrastrar milenios de tristeza. No, la sombra me arrebató el nombre. Me arrebató la certeza. Me hizo creer que mi luz era inútil. El narrador siente un fuego encenderse en su interior. Ninguna luz es inútil. Cada estrella que ha existido ha cambiado el destino de alguien. Incluso tu silencio ha tenido un propósito. Pero no fuiste hecha para el silencio. Fuiste hecha para arder. Al escuchar esto, la estrella tiembla con más intensidad. Ráfagas de polvo estelar se desprenden de su superficie, flotando como fragmentos de un sueño roto que empieza a recomponerse. Debajo, un resplandor dorado comienza a expandirse tímidamente, como una llama que despierta tras un largo invierno. Habla más, suplica ella. Tu voz me recuerda lo que fui, lo que todavía puedo ser. El narrador se acerca, sintiendo el calor naciente rozar su existencia. Incorpórea, eres luz, eres fuego antiguo, eres un recuerdo vivo del primer latido del universo. Muchos han olvidado tu nombre, pero el cosmos no te olvidó. Yo no te olvido. Una oleada luminosa recorre la estrella desde su núcleo hacia las grietas exteriores en mi nombre. Susurra mi nombre. Está allí, pero lo veo borroso, como si lo mirara a través de un océano de sombra. Entonces, deja que mis palabras lo limpien, responde él. El recuérdame, repite la estrella como un mantra. El narrador respira, o algo parecido a respirar, y deja que la energía del universo fluya a través de él. Tu luz sostuvo mundos. Tu calor escribió historias en las órbitas de planetas que jamás conocerás. Eres parte de la danza eterna de la creación, y tu luz no nació para ser apagada por la duda. Nació para atravesar la oscuridad. La estrella se arquea, vibrando con fuerza. Pedazos de sombra se rompen como cristales que caen en cámara lenta. Y entonces, por primera vez, una llama interna explota hacia afuera, suave pero firme. Sí, reconozco esto. Esto era yo. Esto soy yo. Los colores que emergen no están en el espectro conocido por los ojos humanos. Son tonalidades que solo pueden sentirse en luz que canta, luz que respira, luz que despierta memorias en quienes la contemplan. Yo brillaba para ellos, para los que me necesitaban, para los que se perdían en la noche. Yo era su guía y puede serlo otra vez, responde el narrador. La estrella tiembla. ¿Aún hay quienes me necesitan? El narrador mira a lo lejos. En un rincón remoto del firmamento, varios mundos congelados esperan una luz que no llega. Sí, dice él a muchos. La estrella vibra con un destello más fuerte. Entonces, debo despertar. El narrador asiente, despierta, y la estrella respira. La respiración de la estrella, si es que puede llamarse respiración a aquel pulso titánico de energía antigua, se expande lentamente por el vacío. Un halo dorado se eleva desde su núcleo, extendiéndose como un amanecer que rompe siglos de oscuridad acumulada. El narrador retrocede apenas, no por miedo, sino para poder contemplar el milagro que está ocurriendo. La estrella que antes parecía un cadáver suspendido, ahora despierta con una dignidad que conmueve incluso al mismo cosmos. Pero no todo es luz. Entre las corrientes brillantes que comienzan a surgir, aún pueden verse filamentos oscuros, restos de aquella sombra que la había silenciosamente asfixiado. Los fragmentos negros se retuercen como criaturas que no soportan la presencia del fuego, huyendo hacia los rincones más fríos del espacio. La estrella lo siente y tiembla. Aún está aquí, dice con un susurro fatigado. Lo sé, responde el narrador, pero ya no tiene poder sobre ti. A la estrella parece dudar. ¿Y si vuelve? ¿Y si otra vez me hace olvidar quién soy? El narrador se acerca a ella, dejando que el calor creciente acaricie su forma incorpórea. Escucha mi voz. La sombra puede tocar tu superficie, puede cubrir tu brillo, pero no puede destruir lo que eres. Tu luz no depende de ella. Tu luz depende de ti. A la estrella guarda silencio. Y ese silencio no es miedo, sino reflexión. Las grietas que la cubren vibran ligeramente, cerrándose muy lentamente. Parecen heridas aprendiendo a cicatrizar. ¿Cómo puedo estar segura? El narrador no duda al responder porque estás despertando, porque respondiste al llamado, porque aunque estabas cubierta por la oscuridad,
tu corazón nunca dejó de latir. Eso significa que la sombra no ganó. La estrella siente las palabras como fuego curativo, latía. Sí, aunque tan débil que no podía escucharlo, pero yo sí, dice el narrador. Y el universo también en la estrella se agita, como si esas palabras fueran una llave que abre algo profundo en su memoria. Cuando brillaba, podía sentir las órbitas de mis planetas, podía escucharlos. Cada uno tenía su propio ritmo, su propia canción. Recuerdo sus océanos, sus vientos, sus noches, su voz se quiebra suavemente. ¿Aún existen? El narrador guarda silencio unos instantes antes de responder. En algunos, ya no. El frío los reclamó en tu ausencia, pero otros siguen allí, dormidos, esperando tu regreso. Un temblor recorre la estrella desde su núcleo hasta la superficie. Entonces no puedo seguir dormida, no puedo. El halo de luz se expande con más fuerza, como un latido decidido. Quiero recordar, quiero volver a ser la luz que era en el narrador. Respira la energía creciente que surge de ella. Entonces, recuerda esto. Fuiste creada para iluminar, fuiste creada para ser una guía. Ninguna sombra puede robar eso. Si tú eliges encenderte, la estrella parece absorber cada palabra. Fragmentos de su propia luz comienzan a girar alrededor como pequeñas esferas luminosas que orbitan sin orden, como recuerdos sueltos buscando su lugar en tú. Tú dices que el universo me recuerdan. Así es. ¿Cómo puede recordarme algo tan enorme, tan vasto? Porque tú eres parte de él, y nada que forma parte del universo puede ser olvidado mientras aún exista una chispa de vida en su interior. La creación no abandona a los suyos. Las palabras parecen romper la última barrera de duda dentro de ella. Un destello más poderoso surge desde las profundidades del astro. El polvo oscuro que aún rodeaba partes de su superficie se desintegra de inmediato, como ceniza en el viento. Las grietas comienzan a cerrarse por completo, reemplazadas por hilos de luz pura. Estoy recordando. Su voz ahora suena más firme, más madura, como un alma que vuelve a reconocerse después de siglos de olvido. Recuerdo mi nacimiento. Recuerdo el fuego que me dio forma. Recuerdo cuando mis primeros rayos tocaron mis planetas hijos. Recuerdo cuando los seres que habitaban esos mundos me miraban con esperanza. El narrador siente, como algo muy antiguo y muy sagrado, despierta dentro de la estrella. Eso es. Sigue. Recuerda cuando la noche se hacía demasiado larga en algunos mundos y ellos miraban hacia mí, esperando. Yo respondía. Yo brillaba más fuerte por ellos. A mi luz era un abrazo, una promesa. Un pulso luminoso sacude el espacio, tan grande que planetas lejanos giran levemente en sus órbitas. Yo era vida. Yo era Kala. Yo era una guía para quienes no tenían rumbo. Su voz se eleva, llena de fuerza. Y lo seré otra vez. El narrador asiente con gratitud. Sian lo será. San, la estrella respira. Y esta vez, su luz no es un temblor inseguro. Es una declaración. El universo siguió expandiéndose con una paciencia que solo la eternidad comprende. Los cúmulos de galaxias se formaron como ciudades de luz en medio de un océano infinito. Cada una llevaba consigo un propósito oculto, un susurro antiguo que parecía repetir la misma verdad. Todo lo que existe está conectado por hilos invisibles que vienen de la misma fuente. En una región particularmente densa del cosmos, una estrella gigante comenzó a mostrar señales de agotamiento. Su combustible, tras millones de años ardiendo sin descanso, empezaba a escasear, y su núcleo se contraía como un corazón que late por última vez. Pero incluso en ese instante, cuando todo parecía indicar que la muerte llegaría sin piedad, algo extraordinario surgió en lo profundo del fuego. Una transición, un cambio, un renacimiento disfrazado de final. La estrella colapsó, sí, pero no como un fracaso, sino como un acto de entrega. Su explosión iluminó millones de kilómetros a la redonda. Fue tan poderosa que alteró la estructura misma del espacio-tiempo. Ese estallido, que otros llamarían destrucción, se convirtió en un acto de creación. Los átomos pesados necesarios para la vida, carbono, oxígeno y hidrógeno, salieron disparados hacia el vacío. Y así, mientras su luz se extinguía, el legado de esa estrella sembró los cimientos de futuros mundos,
Entre esos fragmentos viajaban partículas que algún día formarían montañas, mares, atmósferas, criaturas, civilizaciones enteras. En medio de esa danza cósmica, las leyes de la física trabajaban con absoluta precisión. Nada era casualidad, nada surgía sin razón. La gravedad recogía los restos y los guiaba hacia nuevos encuentros, nuevos choques, nuevas fusiones. Era como si una inteligencia inmensa dirigiera discretamente la orquesta del universo. Entre nubes de polvo estelar se formaron nuevos soles. Algunos eran enormes y turbulentos, otros pequeños y tranquilos, pero todos nacían con la misma chispa primordial. A su alrededor, discos de gas giraban, formando espirales brillantes. En esos discos, la materia comenzaba a unirse, a coagularse, a transformarse en pequeños cuerpos rocosos. Al principio eran solo granos diminutos, luego montículos, después bloques, y finalmente, planeta. Muchos chocaron entre sí, destrozándose en miles de fragmentos. Otros sobrevivieron, creciendo hasta convertirse en mundos sólidos. Y entre todos los sistemas que surgieron, había uno particular, uno que se encontraba a una distancia perfecta de su estrella, ni tan cerca para quemarse, ni tan lejos para congelarse. Allí, en ese punto exacto, la temperatura era la adecuada, y allí comenzaría una historia distinta, una historia que transformaría la soledad del universo en compañía. Era un planeta joven, cubierto de océanos hirvientes, montañas recién formadas y cielos cargados de nubes densas. Su superficie era inestable, llena de tormentas que rugían con una fuerza inimaginable. Los rayos caían una y otra vez sobre mares oscuros, como si algo intentara encender una chispa oculta bajo las aguas, y quizás, sin saberlo, lo estaban logrando, porque en lo profundo, mezclándose con el calor de las fumarolas volcánicas, había moléculas sencillas flotando en un caldo primitivo. Estas moléculas, agitadas por la energía del planeta naciente, comenzaron a unirse, a formar cadenas más largas, más complejas, más atrevidas. Y una de esas cadenas, en un momento crucial que ningún ojo vio, logró copiarse a sí misma. Esa primera copia fue imperfecta, pero esa imperfección la hizo viva. Mientras el planeta giraba lentamente, esa nueva molécula replicadora comenzó una carrera imparable. Se multiplicó, mutó, evolucionó. Con el tiempo, surgieron estructuras más sofisticadas, pequeñas cápsulas que protegían su interior, luego membranas, luego sistemas que capturaban energía. Era el comienzo silencioso de una larga caminata hacia algo mucho más grande. Miles de millones de años después, ese diminuto impulso de vida llenaría océanos enteros, se convertiría en criaturas, en plantas, en seres capaces de caminar, pensar, amar, temer, crear y destruir. Todo comenzó allí, en aquel instante perdido entre tormentas y rocas incandescentes, un punto en el tiempo que cambió para siempre la historia del universo. Y mientras tanto, allá afuera, en la inmensidad, las galaxias continuaban girando, indiferentes pero esenciales, observadoras silenciosas del milagro que había nacido en un pequeño planeta azul. Aún no lo sabían, pero ese punto diminuto en el cosmos acabaría preguntándose de dónde vino, quién lo hizo posible y qué propósito tenía su existencia. El universo, vasto y antiguo, parecía guardar la respuesta, pero como siempre, la entregaba lentamente, en forma de maravilla, descubrimiento y misterio. La vida continuó su marcha, al principio imperceptible, como un susurro sobre la superficie del planeta. Microorganismos diminutos llenaron los océanos, moviéndose con una determinación silenciosa. No tenían conciencia, no tenían propósito, en el sentido que hoy entendemos, pero seguían un diseño grabado en lo profundo de su esencia en crecer, adaptarse, transformarse. Cada pequeño cambio, cada mutation, era un paso hacia algo más grande, hacia un futuro que aún no existía, pero ya estaba escrito en la lógica misma de la naturaleza. El planeta, que alguna vez fue un mundo de fuego y tormentas, comenzó a mostrar señales de quietud. Las nubes se dispersaron, la corteza se estabilizó, los mares se enfriaron lo suficiente para permitir nuevas posibilidades. Con el tiempo, algunas de esas diminutas formas de vida descubrieron cómo aprovechar la energía del sol, aprendieron a transformar luz en alimento, y con ese descubrimiento, el planeta entero comenzó a cambiar. El aire se llenó de oxígeno, los océanos se clarearon,
y la atmósfera se volvió respirable. Pero antes de que cualquier criatura pudiera levantar la mirada al cielo, millones de años de lucha silenciosa tuvieron que pasar. Cada célula, cada organismo, cada colonia microscópica libró batallas invisibles contra el entorno, contra la competencia, contra sí misma. Y en ese proceso, la vida aprendió algo fundamental. La colaboración era tan poderosa como la supervivencia individual. Así, células que alguna vez vivieron separadas, se unieron para formar organismos más complejos, capaces de hacer cosas que ninguna célula sola podría lograr. La evolución, lenta pero implacable, siguió trabajando. Surgieron criaturas que nadaban como flechas, otras que reptaban sobre el fondo de los mares, otras que se aferraban a rocas como esculturas vivientes. Los océanos se convirtieron en un laboratorio interminable, donde cada especie probaba una idea nueva de lo que significaba existir. Algunas triunfaban, otras desaparecían, pero todas contribuían al avance de la vida hacia un destino inesperado. Un día, sin que nada lo anunciara, la vida dio el salto más grande de todos. Salió del agua. No fue un paso rápido ni fácil. Tomó generaciones incontables, accidentes genéticos, etapas intermedias que parecían absurdas, criaturas que no encajaban en ningún lugar. Pero siguieron intentándolo. La tierra firme, cálida y llena de luz, prometía abundancia, y la vida respondió al llamado. Seres con aletas se transformaron poco a poco en miembros. Aquellos miembros se hicieron más fuertes, más flexibles. Pronto hubo criaturas que podían arrastrarse, caminar y más tarde correr. Los continentes se cubrieron de plantas que se alzaban como enormes jardines vivientes. Los cielos se llenaron de insectos que zumbaban como mensajeros diminutos. Los mares siguieron siendo el hogar de gigantes, pero la tierra se convirtió en un escenario nuevo donde la vida podía reinventarse a cada instante. Pasaron millones de años y de los bosques emergieron seres más grandes, más complejos, más majestuosos. Algunos tenían escamas que brillaban como armaduras antiguas. Otros tenían plumas que capturaban la luz del sol como si fueran fragmentos de arcoíris. Algunos llenaban los cielos con rugidos capaces de hacer temblar montañas. Otros vagaban en silencio, altos como torres vivientes. El mundo era un gigante lleno de vida, un escenario donde la evolución contaba historias de grandeza y tragedia. Pero incluso esas criaturas extraordinarias no durarían para siempre. El planeta, en su danza con el cosmos, enfrentó cambios bruscos en meteoros, erupciones colosales, alteraciones climáticas que transformaron paisajes completos. Y cuando uno de esos eventos sacudió a la Tierra con violencia inimaginable, casi todo desapareció. Sin embargo, en la oscuridad que siguió, la vida encontró una vez más un camino para continuar. De entre los escombros y las cenizas surgieron pequeños seres que parecían insignificantes, pero que llevaban una chispa crucial: la capacidad de aprender, de adaptarse rápidamente, de cambiar con el entorno. Criaturas pequeñas, cálidas, inquietas. Los primeros mamíferos, durante millones de años, vivieron ocultos, esperando su momento. Cuando al fin llegó, se expandieron por todo el planeta. Algunos se convirtieron en gigantes, otros en depredadores formidables, otros en seres sociales que vivían en grupos estrechos. Y, en un rincón del mundo, una de esas especies comenzó a desarrollar algo nuevo. A curiosidad, no solo sobrevivían, querían entender. Sus manos se volvieron más hábiles, sus mentes más profundas, sus ojos más atentos al cielo que a la tierra. Cada generación trajo un pequeño avance, herramientas simples, fuego, lenguaje. Empezaron a buscar respuestas en todo lo que veían. Querían saber por qué brillaba el sol, por qué caía la lluvia, qué eran las estrellas. Sentían que había un propósito detrás de todo, una fuerza, un misterio. Esa chispa, esa pregunta que surgió en ellos, cambiaría para siempre el destino del planeta. Porque esos seres, que algún día llamarían humanos, comenzarían una travesía que los llevaría desde cuevas oscuras hasta ciudades que brillan como constelaciones. Y lo más importante, se convertirían en las primeras criaturas capaces de contemplar el universo y preguntarse sobre su origen. El cosmos había esperado miles de millones de años para que surgiera una mente capaz de mirar hacia arriba y decir:
de dónde venimos, y finalmente había llegado ese momento. La humanidad continuó creciendo, expandiéndose y moldeando el mundo con una determinación que parecía tan antigua como el universo mismo. Pero mientras construían hogares, descubrían el fuego y dominaban la tierra, había algo más que ardía dentro de ellos, en una voz, una inquietud silenciosa, un impulso que los empujaba a mirar más allá de lo inmediato. No se conformaban con sobrevivir, querían entender, trascender, dejar una huella que perdurara más allá de su tiempo. Con cada paso que daban, con cada idea nueva que surgía en sus mentes, el universo mismo parecía observarlos, como si reconociera que en esas criaturas pequeñas la conciencia había despertado plenamente. Con el tiempo, estos seres comenzaron a formar comunidades, tribus y luego grandes civilizaciones. Aprendieron a escribir, a transmitir historias, a preservar el conocimiento para que las generaciones futuras pudieran continuar la obra que ellos habían comenzado. Y en esas historias, en esas tradiciones, surgieron preguntas que resonaban con el eco de los primeros instantes del cosmos. Querían saber quiénes eran realmente. Querían comprender su propósito. Querían descifrar el significado de la existencia misma. Era como si el universo hubiera logrado un punto de inflexión por primera vez. Se examinaba a sí mismo a través de los pensamientos de un ser consciente. Las grandes civilizaciones avanzaron. Construyeron templos que desafiaban el cielo, monumentos alineados con las estrellas, calendarios que predecían eclipses y estaciones. Miraron hacia los cielos nocturnos y descubrieron patrones en la danza de los astros. Y al hacerlo, se dieron cuenta de que no estaban solos en su búsqueda. Descubrieron que el universo seguía reglas, que había un orden, una estructura, un diseño que hablaba de un origen común. Todo estaba conectado, el movimiento de los planetas, el crecimiento de las plantas, el latido del corazón humano. Todo obedecía a una armonía sutil que revelaba una verdad profunda. El universo no era caótico, era intencional. Pero la historia humana no fue solo de descubrimiento. También fue de lucha, guerras, catástrofes, enfermedades, desafíos que pusieron a prueba la resistencia y la esperanza de la humanidad. Sin embargo, incluso en los momentos más oscuros, algo continuó moviendo a los seres humanos hacia adelante, en esa misma chispa que había iluminado a los primeros organismos cuando captaron la luz del sol. Esa energía invisible que impulsó a las primeras células a unirse, a los primeros peces a conquistar la tierra, a la vida misma, a despertar. La humanidad estaba conectada a algo eterno, y eso la hacía inquebrantable. Mientras la ciencia avanzaba, reveló secretos que parecían imposibles. Descubrieron que todo en sus cuerpos, cada átomo, cada célula, cada pensamiento, provenía de estrellas muertas. Hace miles de millones de años, descubrieron que eran polvo de estrellas hecho consciente. Y con esa revelación, la humanidad entendió algo que cambiaría su visión para siempre. No estaban en el universo. Eran parte del universo. Eran su continuación, su expresión más compleja, su forma de experimentar la vida desde adentro. El tiempo siguió su curso. El conocimiento se acumuló como capas de una gran montaña. El fuego dio paso a la electricidad, las herramientas rudimentarias a máquinas complejas. Los barcos se convirtieron en aviones, los pergaminos en redes globales de información, y los ojos de la humanidad empezaron a mirar más lejos. Construyeron telescopios capaces de ver galaxias a millones de años luz. Escucharon señales provenientes del espacio profundo. Estudiaron partículas invisibles que formaban la estructura misma de la realidad. La humanidad se convirtió en exploradora del infinito. Pero en medio de todo ese progreso, una verdad seguía brillando con la intensidad de una estrella joven. El mayor misterio no estaba allá afuera, estaba dentro de ellos. Porque así como podían medir la distancia a una galaxia, también podían sentir amor. Así como podían calcular la órbita de un planeta, también podían llorar. Así como podían estudiar el origen del cosmos, también podían preguntarse por el sentido de su propia existencia. Y ese equilibrio entre conocimiento y emoción, entre ciencia y espíritu, era lo que hacía a la humanidad verdaderamente extraordinaria. Y así, la historia del universo llegaba a un punto sorprendente después de miles de millones de años. Después de estrellas que nacieron y murieron, de planetas que se formaron y se deshicieron, de criaturas que evolucionaron y desaparecieron, el universo había encontrado una voz capaz de narrar su historia, capaz de maravillarse ante su inmensidad.
capaz de agradecer por la vida. Esa voz era la tuya, era la voz de cada ser humano que alguna vez miró al cielo con asombro. Era la voz de quienes buscan respuestas, de quienes sienten que hay algo sagrado en la existencia, de quienes intuyen que la vida no es un accidente, sino un milagro tejido en el corazón del cosmos. Y al final, cuando la humanidad levanta su mirada hacia las estrellas, una verdad simple y eterna se revela. El universo no solo creó vida, creó significado. No solo creó conciencia, creó a alguien capaz de amar, de soñar y de trascender. Y mientras quede una chispa de conciencia en este pequeño planeta azul, el universo seguirá contando su historia. A Travs DT.